Muy bien, pues vamos a dar comienzo a, a esta presentación del libro Derecho Victimal. Vamos a dar inicio a nuestra presentación de nuestro libro Derecho Victimal Migratorio. Es un tema muy fuerte, muy lindo. Qué bueno que los que pudieron el día de hoy conectarse podamos meditar un poco sobre el mismo. Yo les comento, yo soy la doctora María de la Luz Lima Malvido. Soy abogada, especialista en ciencias penales, hice mi maestría y mi doctorado en la División de Estudios Superiores de la Facultad de Derecho de la UNAM. Me certifiqué en temas de terrorismo y presenté mi oposición en materia penal en la Facultad de Derecho de la UNAM. Ahora soy investigadora del Instituto Nacional de Ciencias Penales, especializada en la línea específica de investigación de victimología. Y estoy en Naciones Unidas colaborando en grupo de expertos de crimen organizado para tratar de incluir el tema de las víctimas en un tema como es el crimen organizado. Miren, este es el libro que vamos hoy a presentar, que me encanta la idea, que es el derecho victimal migratorio. Y vamos a comentar por qué de este libro. En primer término, quiero decirles que el libro se lo quise dedicar a un amigo, a un hermano que trabajó en Chiapas, Gonzalo Ituarte, por mucho tiempo, por más de 30 años, haciendo la protección de los indígenas que llegaban. Él me comentaba que en los años 80, imagínense que llegaron 60,000 personas de Guatemala pidiendo refugio, porque pues estaban en guerra, en conflicto armado muy serio, y él comentaba las dificultades tan grandes para su ubicación, en qué condiciones emocionales se encontraban, cómo iba a ser su recepción por parte de las comunidades de Chiapas a tantos, ¿verdad? Porque pues también ellos tienen derecho a un apoyo humanitario, a ubicarse, a comer. Entonces por eso le quise dedicar a este hermano que estimo muchísimo, a Gonzalo Ituarte, este libro, y por supuesto a las víctimas de temas migratorios, que cada vez son más, que cada vez tienen más sufrimientos y que vamos a ir analizando poco a poco. Cualquier libro que pretende influir en la política pública, en este caso migratoria, tiene que empezar por un diagnóstico. No obstante que el libro se escribió pues en el 2019, lo acabé, se publicó en diciembre, pasó todo un año y en marzo empezó la pandemia. Quiero decirles que las cifras, aparentemente la gente diría ya, la gente no migra, ya se suspendieron, y no. Había 258 millones de migrantes y actualmente, según el último informe que se publica de las instancias de Naciones Unidas, aumentó a 272 millones de personas migrantes. Esto ya es el 3.5% de la población mundial. Alguien diría, pues es poca, pero no. Son personas que se encuentran en condiciones, muchas de estas muy delicadas. 52% de estos migrantes internacionales son hombres y 48% son mujeres. 74% de estos migrantes internacionales lo hacen para buscar trabajo y tienen más o menos entre 20 y 64 años de edad. Estaba revisando las cifras y me llamaron muchísimo la atención, porque el número más grande de migrantes del mundo actualmente lo tiene la India. Han migrado 17.5 millones de personas, pero imagínense, por alguna razón el segundo lugar lo tiene México, con 11.8 millones de personas. El tercero, respectivamente, es China, también con tantos millones de habitantes. Por otro lado, claro que el número de remesas que se reciben van a ser principalmente la India, recibe 78 millones de dólares de parte de Estados Unidos de remesas. China, el segundo lugar, recibe 67 millones de dólares y México 35.700 millones de dólares. México ganan menos los mexicanos que los chinos en Estados Unidos. Bueno, de estos millones que hablamos, 25.9 millones, resulta que son refugiados. La cifra es muy alta, porque esos 25.9 millones de personas salieron por conflictos gravísimos, pidiendo asilo y no van a poder regresar.
o si regresan algunos, pues podrían morir. 52% de la población de los refugiados, es muy triste mencionarlo, tiene menos de 18 años. Esto lo marca el Foro Mundial, que en esta generación, por desgracia, pues para muchos jóvenes, después de la pandemia y de los conflictos que se viven, tienen una gran desesperanza. Y eso es muy grave decirlo, que los jóvenes vivan con desesperanza. Tenemos que decirlo que en el 2019, cuando escribí el libro, y actualmente en el 2020, indudablemente podríamos seguir diciendo que la política migratoria tiene una alta prioridad en el mundo. Es una de las cosas más altas de importancia por la gran incertidumbre que actualmente se vive. Yo cuando di una conferencia en el fin de 2019 decía, todos nos movemos en todos lados del mundo por diversas razones, pero ahora no todos se mueven, pero los migrantes se siguen moviendo y van a seguirse moviendo. ¿Por qué? Porque estos necesitan, por razones humanitarias, salir a veces a pie, en camión, como pueden, desplazarse para poder seguir adelante. Este tema de la migración tiene que verse por tal, junto con otro fenómeno que es el del desplazamiento. Las personas primero que están en su lugar de origen se van desplazando cuando tienen condiciones inadecuadas, sea por trabajo, sea por conflictos, por guerras, se empiezan a mover hasta que ya llegan al límite de la frontera cuando ya no pueden más en su país y se pasan del otro lado de la frontera y es cuando ya son migrantes. Pero el fenómeno empieza por el desplazamiento, a veces forzado, y por esto Naciones Unidas en la última cumbre de Nueva York dijo que no se podría hablar solamente de refugiados y migrantes, sino se habla también de desplazados. Entonces hay que ver desplazamientos internos, puede haberlos por muy diversas razones, pero lo más fuerte es cuando es un desplazamiento forzado que lleva finalmente pues a la migración. Tenemos sí que el sujeto pasa la frontera y brinca bardas, púas, desiertos, se mete por túneles. Acuérdense estos migrantes que encontraron que en el túnel que va de Francia al centro de Londres, en la Gran Bretaña, se metieron por el túnel, aunque pasaba el tren a muchos kilómetros, porque querían llegar a como diera lugar, porque muchos pues no tienen otra opción de vida y están tratando de sobrevivir. Huyendo de las guerras, de conflictos armados, de un hostigamiento de bandas criminales, de desastres naturales, etc. Por esto es que después de analizar todo este diagnóstico tan delicado, yo tengo que pasar a los estándares internacionales. ¿Por qué es importante el tema migratorio y los derechos humanos? Si no se hace con una visión de derechos humanos, nos quedaríamos en lo trágico, del análisis de lo trágico que pasa, cómo los matan, cómo los victimizan. No, hay que exacerbar, hay que darle la importancia que tiene el tema de los derechos humanos. Por esto este libro de derechos migratorios es para recordarle a los que están trabajando en el tema que estas personas, a pesar de todas estas crisis, no porque tú estés en guerra, conflicto armado y en este caso en pandemia, se desaparecen los derechos humanos, no, al contrario, hay que conocerlos, defenderlos y hacer política pública para que en ningún momento dado tengamos la terrible decisión de que pobrecitos, bueno, hay otras prioridades y ustedes no la tienen y sacrificar a este grupo de gente que es la gente que más sufrimiento está viviendo. Así que el libro de Derecho Victimal nos va a marcar los derechos que tienen estas clases de migrantes. A pesar de estudiar su realidad, sus traumas y sus pérdidas, tenemos que analizar qué es lo que pasa. Los lugares donde tuvieron mayor desplazamiento, millones de personas en el mundo, fue Arabia, Siria, en Yemen, la República Centroafricana, la República Democrática del Congo, Sudán del Sur. Y por violencia extrema tenemos grupos de Rohingya que tuvieron que irse a Bangladesh y se marca que por la inestabilidad económica y política esto afectó a millones de venezolanos que también tuvieron que salir. Por razones migratorias tenemos que la gente salió de sus lugares de origen, de Mozambique, de Filipinas, de China, de la India, de Estados Unidos. Bueno, pues teóricamente muchos
estamos paralizados, pero esas causas que nos paralizan, como decía, no le afectan a los migrantes, ellos siguen moviéndose y ahora peor porque están siendo expulsados de muchos países que no están interesados en darles asilo y los quieren regresar a su país a pesar de que saben que los van a matar, porque algunos tienen estatus migratorio como refugiados. Y no buscan soluciones, se les olvidan los derechos humanos. Y dicen, hay que ya regresar a la nueva normalidad. Bueno, ¿cuál? Ellos están, se dice la sana distancia. ¿Cuál sana distancia? En esos lugares donde viven estas personas en movimiento, pues no tienen lugares para lavarse las manos, para cocinar, no tienen baños. A veces les ponen unas cabinas, a veces no reciben qué comer o qué beber, no tienen ni siquiera los elementos mínimos de higiene y claro que pues así es el grupo más vulnerable para contagiarse. Hay diversos sitios en internet nuevos, páginas web que han tratado de ver cómo hacer para poder hacer el conteo en vivo, el conteo continuo de cuántos desplazados hay para tratar de prevenir que se salgan y que después sean migrantes. Y hay algunas herramientas de medición que se están haciendo nuevas, porque ahorita si alguien me pregunta cuál es el perfil de los migrantes, pues vamos a tener que revisar conceptos, porque con el COVID hay algunas características que han ido variando según los movimientos que se están dando en diferentes lugares. Lo que sí podremos decir es que las muertes de migrantes han estado ocurriendo en la frontera, pero a veces la frontera solamente se mira como frontera interna y dice, no son tantos, que es el perímetro donde termina un estado y comienza otro, pero hay que también hablar de lo que se le llama la frontera externa, que es donde se encuentran en un momento dado los lugares de detención a donde llevan esos migrantes, que por escaparse, por tratar de huir de la tortura y de lo que están viviendo, también son exterminados, son muertos. Y esos límites de esa frontera hay que verlo junto, y así la frontera interna con la externa es el borde funcional, el que se tiene que estudiar, que son las dos fronteras, saber cuántos muertos hay. Esto no se visibiliza en ningún lugar, casi en ningún lugar del mundo se toman lo que son las cifras de muertos. Naciones Unidas tiene con la Organización Mundial de Migraciones un nuevo proyecto para medir el número de personas muertas, que son a veces miles. Así que estos derechos que tienen y también las familias de estos muertos, no se puede decir, bueno, ¿cómo murieron? No sabemos. A veces recogen cuerpos que llegan a las playas y no se sabe ni el sexo, ni cuántos fueron, de dónde salieron y como que ya se da marcha, se pasa la página y no pasó nada. Esto es muy delicado. Así que este derecho migratorio victimal yo lo estoy definiendo como un conjunto de principios, de valores, de procedimientos nacionales e internacionales que guían esa relación que va a tener el Estado con las víctimas migratorias, para que puedan tener estas una buena atención de calidad o con enfoque diferencial, que ahorita vamos a ver qué es esto, para ya sea un migrante, un grupo de migrantes o una diáspora o un grupo grande. La diáspora es un gran grupo en un momento dado de migrantes. Estudio en el libro cuáles son los enfoques teóricos que se han hecho a propósito desde hace muchos años de la migración. Ahora va a haber que empezar a estudiar unas nuevas teorías para acotarlas de acuerdo a lo que está sucediendo. En cuanto a los estándares de derechos humanos, yo me permití hacer una propuesta que, como lo he dicho en varios de mis libros, para poder hablar y hacer una matriz de estándares, con enfoque diferencial, hay que distinguir las tipologías de movilidades. Una cosa es la movilidad en tiempos de paz. Generalmente en tiempos de paz, pues es un estudiante que se va a estudiar a otro lado, el agricultor a trabajar, un técnico, un artista, un científico o el mismo turista. Estamos en tiempos de paz. Después tenemos la movilidad por presiones y por amenazas que tiene la gente del crimen organizado, como va a ser en Honduras, en algunos lugares donde en la frontera norte nuestra, donde algunas personas, algunos periodistas ya de plano ven que las presiones son tales que se mueven y buscan pasar a Estados Unidos. Otros son las diásporas que suceden de reasentamientos de grandes grupos de personas que pueden darse por reubicación necesaria por desastres naturales, como en Haití, o bien porque tienen una guerra. Y así estas diásporas
llegan a los países y penetran a veces con violencia y es muy difícil la respuesta para no violar derechos humanos y saber cómo tener que llevar adelante esa reubicación. O algunos se fueron a algún lugar y están muy contentos y de repente viene otra vez un conflicto armado en muchos lugares de África y tienen que volverse a movilizar y entonces se habla de movilidad en tiempos de reconstrucción. Otro es el éxodo por ese conflicto armado y guerra en primera vez que se salen por esas razones. Y otro es la movilidad de grupos de personas por la presión de grupos terroristas. La presión de terroristas a veces escoge a víctimas simbólicas porque quiere mandar un mensaje a un gobierno o a una organización internacional y los elige como un blanco inicial y así estos deciden mejor salirse de ese lugar porque están viendo que el terrorismo está aumentando. Y la última son por catástrofes ecológicas, como decía yo, empresas transnacionales, expropiaciones, despojos o desplazamientos forzados, a veces van a ser una presa, inundan una comunidad y se tiene que mover y dice el Banco Mundial que bueno, se les va a hacer una reparación del daño, a veces nunca llega esa reparación del daño. Y esa movilidad por catástrofes naturales, algunos nuevos teóricos que estudian precisamente la migración están ubicando el tema del COVID ahí y hablan de lo que se llama la economía de la recuperación de desastres, que se proporciona en una buena medida como una guía metodológica para analizar qué medidas exige una crisis sistémica, como es la que se está viviendo en el caso de las comunidades afectadas por el COVID. En el libro trato todas las convenciones internacionales, las regionales, aparte las opiniones consultivas de órganos convencionales y también de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de los relatores de Naciones Unidas, el relator de asuntos de desplazados, el de asuntos laborales, etc. Quiero comentarles que este tema tiene grandes retos teóricos, porque las hipótesis en base a la que manejábamos estos temas, pues obvio por el volumen y las condiciones nuevas de desarrollo y nuevas corrientes migratorias va a modificarse. Esas hipótesis vamos a tener que replantearlas, reestructurarlas con los datos disponibles y los datos de elementos supervinientes que están viniendo y fluctuaciones muy grandes que se están sufriendo en algunos temas como los de la economía. Indudablemente este tema, como pues no hay otro libro que se haya publicado de derecho migratorio que yo conozca victimal, vamos a tener que acotar conceptos victimológicos nuevos. Esta es una labor del científico cuando abre brecha en una nueva disciplina jurídica. Yo les mencionaría algunos de los conceptos que estaba acotando, como es el de la victimización migratoria, que la defino como una forma repetitiva o sistemática de intimidar, amenazar o de hacer continua violencia a personas o grupos de migrantes en las interrelaciones que tienen con diversos autores sociales, políticos, públicos o privados, que a consecuencia sufren, y ya viene la definición de Naciones Unidas, daños, incluyendo lesiones físicas, psicológicas, financieras, pérdida financiera sustancial de sus derechos fundamentales, como es la parte de la definición de Naciones Unidas que hay que retomarla, desde que la sufren esas personas, desde su decisión de la partida, en el traslado, en su destino, así como en su reasentamiento o retorno. Todo esto implica la relación de lo que es el derecho victimal. Esas particularidades van a irse acotando con estándares diversos según la edad, el género, la etnia, la condición de discapacidad, el impacto que tiene y las necesidades de las víctimas para poder analizarlo en el contexto en el que vive, porque esto va a afectarse, acuérdense, de manera sistémica va a afectar el goce y ejercicio de sus derechos humanos. También otro de los conceptos es el de la vulnerabilidad estructural. Este ha sido acotado ya por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y nos dice que se trata de las condiciones socioeconómicas que viven los migrantes, sus descendientes, en el país, la retirada y
la negación de la nacionalidad y la expulsión y las expulsiones colectivas. Estas son condiciones que se están viviendo de vulnerabilidad estructural en nuestra región. Hay uno que me gusta mucho que yo le puse, lo acoto como el empoderamiento migratorio, porque igual que con las víctimas de otros delitos, no se puede solamente pues darles chanclas, comida, apapacharlas y pobres víctimas, sino hay que tratar de que esa víctima salga de esa victimización, y para esto necesitamos ver que sean capaces ellas de analizar sus necesidades, de plantearlas, esas preocupaciones, para que ellas intervengan en el diseño de las políticas públicas, de las estrategias y en la toma de decisiones. Y ese empoderamiento para que ellas puedan acotar sus necesidades se tomen en cuenta cuando se hacen esas políticas públicas, sociales, económicas, para personas en estado de movilidad. Si logramos hacer esto, esas víctimas no se van a quedar ahí, van a empezar a ser ciudadanos libres, integrados en las nuevas comunidades en donde viven, esos millones de personas en el mundo. Entonces hay que hacer un empoderamiento de ese ser migratorio en estas condiciones. El empoderamiento migratorio no implica que les digamos vayan y destruyan las sedes migratorias y vayan y pelense, pinten bardas, destruyan monumentos. No, esa es otra cosa. No, eso no es empoderamiento. Esto es hacerlos que ellos sean capaces de hacer el planteamiento a través de los canales adecuados y intervengan en las políticas públicas, que esto resulta ser muy importante. Tenemos que trabajar entonces en dos tipos de resiliencia. Este nuevo término que se utiliza para esas personas que, a pesar de que están viviendo cosas terribles, puedan salir adelante de manera exitosa. Y así vamos a calificar a las personas, vamos en el COVID a trabajar con las personas con resiliencia, que se llama dinámica y estática. Primero, dinámica, se trata de dar vuelta a la normalidad y tratar de que esas personas que están infectadas salgan del problema, salgan de su enfermedad para poderse reintegrar, en este caso si son migrantes igual. Y la resiliencia estática, el tratar de hacer todas las actividades que se pueda hacer con los migrantes en esas estancias migratorias y decisiones delicadas que se tienen que tomar para evitar que se contagien, porque ya contagiados va a ser, imagínense que los queremos regresar a sus países contagiados o hacer algo con ellos. Entonces, esta posición de riesgo en el que se encuentran porque están todos juntos en los lugares insalubres, y por más que queramos, a veces son miles en un lugarcito, en una bodega, y no podemos hacer mucho por ellos. Tenemos que tratar de trabajar de manera muy rápida. 10 de los países que tienen mayor riesgo frente al COVID albergan a 17.3 desplazados, que están en estas condiciones que estamos describiendo. Imagínense, pues son gente que necesita una atención urgente, porque si no vamos a hablar de millones de personas. Sabemos que la atención que se da a estos grupos por el virus es totalmente desigual, discriminatoria, porque la gente dice, lo primero nosotros, hay un gran racismo, xenofobia, intolerancia. Esos trabajadores migratorios, pues yo los regreso, no me importa si están contagiados o no con sus familias, violan sus derechos humanos y a veces en algunos lugares no les interesa que sean refugiados y los regresan y los pueden matar. Esas personas, si las tiramos en una frontera, pues los van a secuestrar grupos de crimen organizado, o simplemente van a morir en el tratar de hacer su traslado, o entran a lugares que tienen hacinamiento y limitaciones muy grandes y también están en extrema vulnerabilidad. En donde viven en campamentos, asentamientos irregulares, en barrios marginales, en algunos centros de acogida, en algunos albergues, algunos centros de detención de migratorios, otros sin hogar. Así que sin papeles, sin idioma, sin servicios de salud y con afectaciones psicológicas, imagínense en qué condiciones están. Por esto, yo siempre que doy una clase de victimología les digo a mis alumnos que hay que aprender a ver a las víctimas, en este caso migratorias, a través de sus ojos, porque a veces no valoramos lo que están viviendo, lo que sufren, y tenemos que tener esa alteridad para saber comprenderlos. Les recomiendo mucho una película que ahorita está en Netflix, que se llama Abu, de un niño migrante, y es me gustó mucho, del señor Calvo, porque
en la película realmente se da uno cuenta y vive uno las angustias tan grandes que puede vivir una persona, un niño pequeñito de 6 7 años en condiciones trágicas, lo que va viviendo, esa vulnerabilidad que va teniendo y esa victimización. Entonces hay que sensibilizarnos frente a estos asuntos. Otro de los temas que yo trato en el libro que me parece importante, y así lo ordena nuestra ley de planeación, que todas las políticas públicas tienen que tener una visión de género. Tienen que saber cómo estas se aplican a hombres, a mujeres en un momento dado, y de ahí yo me voy al tema de las mujeres migrantes. Indudablemente, si no damos visión de género en la migración, no vamos a entender lo que está pasando. Las personas desde su decisión de salida, el tránsito y su destino, pues hombres o mujeres sufren y tienen diferentes condiciones. A los hombres pues tienen más fácil, consiguen trabajo un poco más rápido que las mujeres. No sé, un agricultor pues, se va a otro lugar y se pone a trabajar en la pizca del algodón o de algún producto. A las mujeres las quieren para empleos muy desventajosos, a veces para cuidadoras, con salarios sumamente bajos. Si es que llegaron al lugar de destino o el crimen organizado las coopta y las ofrece para comercio sexual y trata de mujeres. Y a veces algunas pues se ven en la necesidad de venderse sexualmente porque no tienen otra forma de sobrevivir. La persona que las condujo, ¿verdad? El que cometió el delito migratorio, que las cooptó y les ofreció trasladarla, pues al final del camino se le olvida hasta dónde la iba a llevar y le empieza a prostituir forzadamente, porque la prostitución si fuera voluntaria, pero forzadamente, y empieza la coopta, la traslada con fines de explotación sexual y eso es trata. Estas consecuencias, ¿qué consecuencias tiene la migración femenina en las sociedades? Pues las estructuras familiares están siendo severamente afectadas porque esos patrones migratorios al cambiar y al feminizarse la migración, los hijitos se quedan solos, pues a veces los encargan con alguien, empiezan a cambiar los roles porque si por alguna razón en la pareja el hombre se quedó en su casa, pues tiene que empezar a hacer el rol femenino, empezar a ver cómo da la comida, lava la ropa, empieza a tratar de ver. Entonces esas cadenas de atención a las familias a distancia se tienen que empezar a analizar qué es lo que vamos a hacer con esas familias. Están en riesgo los chiquitos de abuso sexual porque el padre que se queda, pues no se queda en su casa, se sale y deja a los niñitos solos. Pues algunos dicen yo me voy a buscar a mi mamá y salen y vamos a ver el problema de los niños que migran solos hacia otro lugar. Sufren graves discriminaciones, abusos, las mujeres por motivos de género y a veces estas se le ha hecho algunas entrevistas y se dice que por qué están migrando algunas niñas y algunas mujeres y algunas dicen que para escapar de la situación de estigmatización tan grande que tenían, de los roles que vivían recurrentes de abuso, y así que al tratar de huir, pues no pueden irse a canales regulares como los hombres a pedir algún permiso porque dicen si está casada tiene que tener el permiso del esposo, imagínense, es el que le estaba pegando. En algunos países retienen sus documentos y saben que son listas para traficar con ellas. Así que ese acudir a los canales irregulares la somete pues a abusos sexuales, explotación, y a veces no solamente de crimen organizado, sino también por parte de funcionarios públicos que se aprovechan de su circunstancia de vulnerabilidad para victimizarlas. Este impacto de las mujeres ausentes lo ha estado estudiando Naciones Unidas. Hay un documento muy bonito del Alto Comisionado porque esa reformulación de roles, esa ayuda solidaria que requieren, se tiene que dar. Y da algunos datos. Este Alto Comisionado dice, por ejemplo, que en Sub-Sudán, que es una zona del lado africano, que está conformada por 54 países, se quedaron, aunque no lo crean, 600,000 vacantes de enfermeras. Porque estas 600,000 enfermeras encontraron que les pagaban muy bien con el COVID en otros países y se fueron y dejaron los lugares. Y entonces no tienen cómo suplirlas. Ahora, muchas de las mujeres africanas que se han ido a Europa, profesionistas, ahora están abriendo unas organizaciones que están súper empoderadas. Por ejemplo, The African Diaspora Professionals en Business Network, que es una red
de africanas que se fueron a la diáspora y que están empoderándose, que son migrantes y que necesitan que se les reconozcan sus derechos, sus empresas y sus proyectos y están teniendo una enorme fuerza. Son resilientes porque vivieron cosas tremendas. Las mujeres indígenas migrantes, pues esas tienen una desproporción muy grande. Tienen una gran problemática de trata porque a veces no hablan ni siquiera el idioma y cuando las trasladan no se dan ni siquiera cuenta en dónde están. Es difícil empoderarlas. Muchas mujeres que se han ido al exterior, se han sido migrantes y se van, las abusan y a veces regresan embarazadas. Las familias las rechazan porque tienen sospechas de su mala conducta, no creen que en el extranjero hayan sido víctimas de abusos sexuales, tienen problemas con la pareja, no se pueden reintegrar y difícilmente van a empoderar a sus hijas y van a lograr esa autoconfianza y autonomía en sus vidas si no tienen una intervención inmediata de política pública que entienda qué es lo que esta mujer que regresó sufrió hacia afuera. Tiene problemáticas culturales de discriminación y grandes vulnerabilidades. Y estas niñas que vienen atrás, pues hay que ver cómo se van a criar, qué es lo que están viendo, qué sensibilidad tienen del género, de la desigualdad, de la discriminación, para poder crecer con nuevas expectativas y no caer en esas categorías de vulnerabilidad que han caído sus parientes y sus padres. Esa reubicación familiar cuando regresan los migrantes a sus domicilios ahora con el COVID, que nada más los regresan de los países, los expulsan, pues está costando mucho trabajo el regresar a esos hogares en condiciones trágicas, sin trabajo, para poder seguir adelante. Otro asunto que trato en mi libro que me gusta muchísimo, que es un tema muy delicado, es el del niño migrante. Resulta que 30 millones de niños y niñas en el 2019 huyeron de sus casas para viajar solos por conflictos armados y por guerras en el mundo. Estas cifras son terribles, buscando desesperadamente dónde ir a vivir. Estamos hablando de 30 millones de niñas y niños a nivel mundial. ACNUD, que es una agencia de refugiados que ya tiene varios premios Nobel de la Paz, ellos tratan de aterrizar y ver en esa crisis humanitaria qué es lo que va a hacer de manera emergente con esa niñez para tratar de ubicarlos. Algunos dicen, no hay que separar a los niños de sus padres. No, bueno, pero si los padres los van a matar. Acuérdense de ese personaje muy lindo, judío, que se dio cuenta que en Checoslovaquia iban a invadir, iba a venir la Segunda Guerra Mundial, iba a llegar a ese lugar, y decidió sacar a los niños que podía judíos para que no los mataran, los sacó en un tren, pudo sacar a algunos y a otros no, y hace poco le hicieron un homenaje, todavía está vivo, tiene 90 y tantos años, y en un auditorio reunieron a pues más de 300, 400 personas y dijeron, queremos que se pongan de pie las personas que gracias al apoyo de este señor que está aquí sentado, quedaron vivas en la Segunda Guerra Mundial, cuando sus padres fueron llevados al exterminio, a los centros de concentración, a los campos de concentración, se paró todo el auditorio. Él empezó a llorar y dijo, gracias, estos y muchos más, nuestros hijos, nuestros nietos, viven gracias al apoyo que este hombre en un momento dado vio para auxiliar de manera emergente a estos niños que los adoptaron algunas familias inglesas, otras después de la guerra buscaron dónde estaban los padres para volverlos a reubicar y a reunirse. Pero fíjense, en estas cifras, 7,000 niños menores de edad no acompañados repatrió Estados Unidos el año pasado a México. ¿Con quién? ¿A dónde? 7,000 menores. Esto es muy grave. Estos chiquitos, pues muchos regresan a la explotación y al abuso. Sufren accidentes, asfixia, deshidratación, heridas. Otros se quedan en el crimen organizado, serán explotados, laborados sexualmente. Otros van a sufrir maltrato institucional muy fuerte en los momentos de la repatriación. Y otros de plano van a perder la vida en el tránsito porque ya no lo aguantan. Así que hay organizaciones como lo es la de Save the Children, que nace en UK, en el centro, ¿cómo se llama? En Inglaterra, en el Reino Unido en 1924 y en México empieza a trabajar desde el 1973. Apoya a niños y niñas, y adolescentes mexicanos especialmente,
para en estos momentos de que se están haciendo esos traslados ayudarlos. También está UNICEF. UNICEF me gustó mucho porque estuve investigando que está haciendo las nuevas redes de salud mental para ubicar a esos niños con psiquiatras y trabajadores sociales, a esos niños, para tratar de ayudarlos. Otro de los temas es el de los refugiados, que es un tema delicado. Trato en el libro cuál es la definición, cuáles son sus estándares, sus problemas. Hablo del Alto Comisionado de Naciones Unidas de Refugiados y también de cifras y de qué principios tenemos que aplicar y algunos datos que nos da la Corte Interamericana para tratar de trabajar en una armonización legislativa y lograr políticas públicas adecuadas. Indudablemente el último tema de mi libro son políticas públicas, pero quisiera ese tema dejarlo porque no sabemos cómo México está haciendo la nueva política pública para refugiados, para migrantes en estos momentos de COVID. Sabemos que hay un gran esfuerzo de muchos servidores públicos de migración que están rebasados por todos lados, en todas las secretarías, por muchas cosas. No podríamos hablar todavía de prácticas exitosas porque tenemos que esperar, pero que no se nos olvide, y por eso en la última parte de mi libro pongo las cartillas de derechos. Esos derechos que tienen cada una de las clases de víctimas, los niños no acompañados, las mujeres, los migrantes, los desplazados, y todos para que se dé el enfoque diferencial. Y lo único que sí queremos es que no se le olvide al personal migratorio, a las organizaciones civiles que trabajan con los migrantes, ya todos que están en las cartillas de derechos, que no por tiempos, por eso el derecho de guerra, no porque estás en la guerra no hay derechos, o en conflicto armado. Aquí, en esos momentos del COVID y en estos de emergencia sanitaria, hay derechos humanos y tenemos la obligación de respetarlos. Ojalá que este libro les sea muy útil a muchos de los que tengan la pasión, como yo, de trabajar con las víctimas y en este caso, pues víctimas de asuntos migratorios. Muchísimas gracias. Muy bien, pues hemos terminado la exposición y ahora vamos a pasar a la serie de preguntas y respuestas. Hola Alberto, compañero del INACIPE. Qué bueno que estás escuchando este tema. Tú que eres un autor de más de 40 libros, entiendes perfectamente. Tú me hiciste el prólogo de este, que es el primer libro que hay que leer primero, para después llegar ya a la comprensión del segundo, que es la parte especializada. Y así va a haber muchos más. Gracias maestro por tu saludo y por el prólogo que me hiciste a mi primer libro, Derecho Victimal. Quiero saber si tenemos algunas preguntas. Antonio, indudablemente que la gente que trabaja y los funcionarios a veces no tienen mucho la noción de cuáles son los derechos fundamentales, porque se habla de derechos humanos en términos globales, pero hay que saber el derecho que tiene la persona en la estancia migratoria, el niño en el traslado, la mujer que está embarazada y que es migrante y que no puede llegar a la estancia migratoria. Claro, Antonio, necesitamos dar cursos de capacitación. Yo invito al personal migratorio a tomar estos cursos, a que se incluya esto en diplomados en las universidades, a fin de que se sensibilice y se profundice en un tema tan complejo como es el del derecho migratorio. Gracias por tu pregunta y observación, Antonio. Voy de acuerdo contigo. ¿Alguna otra pregunta?
Entonces, no obstante que no veo mi imagen, bueno, yo quiero continuar. Jimena Flores, ¿de qué tal? El derecho internacional muchísimo ayuda a los migrantes, porque acuérdese que yo comenté que dependería del contexto. Hay migrantes que están en contexto de guerra y conflicto armado. Todos los derechos que nos dan precisamente las normas de derecho internacional son aplicables para esos migrantes en tiempo de movilidad. Entonces es importantísimo conocerlo, conocer todo lo que dice ahí en esas normas y protocolos de Ginebra, que es la legislación aplicable de parte del derecho internacional. Es muy importante y qué bueno que usted lo acota, Jimena Flores. Qué pena, pero su plataforma está fallando. Hola. Bueno, hay algunas fallas en la plataforma, pero continuamos. Mire, Yosune, los ciudadanos, es muy importante primero que si quieren trabajar en el tema de la protección de los derechos de los migrantes, se necesitan afiliar o acercarse de voluntarios a estas organizaciones que ya trabajan con ellos, porque no es así muy fácil el empezar a trabajar solito. Hay organizaciones como los Médicos Sin Frontera, están organizaciones civiles, muchas de estas, si usted quiere, pues hay que rastrear las mejores y según donde usted viva para tratar de apoyar algo con los derechos de los migrantes. También hay que impulsar en sus universidades que se dé un diplomado, que se dé una charla, pues para que en la medida de lo posible la gente pueda conocer un poquito más cuáles son los derechos de los migrantes. Nelly, hola Nelly. Pues todavía es muy pronto para saber, sí sabemos que va a mejorar la situación migratoria de mexicanos en Estados Unidos, pero las condiciones y la reforma pues difícilmente se sabe porque hay muchos intereses en el fondo. Estados Unidos necesita cada vez más de migrantes, sobre todo cuidadores, todas las personas que se ven afectadas con el COVID, son miles que necesitan mexicanas que vayan de enfermeras y de cuidadoras. Así que ellos indudablemente por razones humanitarias de su propio de las personas van a buscar una reforma migratoria con grandes beneficios, ojalá. Seguro de lo que había a lo que pueda haber, seguro va a haber mejoras. Tantas como quisiéramos no, pero sí va a haber mejoras. María Inés, realmente una luchadora social incansable de Guerrero, de verdad, eh, hay que aplicar muchas de estas normas en nuestro país, tienes razón, y yo lo doy y lo hago, el libro, con un diagnóstico internacional y luego aplicando cosas a nuestro país, a nuestros niños. Lo que pasa es que este es un asunto que no puede verse solamente con la lupa mexicana, viéndola hacia adentro, porque es un asunto que tiene que ver con fronteras.
Entonces, ¿qué pasa en la frontera norte nuestra? En la sur. Lo que pedimos en la norte hay que darlo en la sur. Entonces, el análisis es importante hacerlo de nuestro país, con nuestras familias, con nuestros niños, pero aparte el impacto, porque estos niños y estas familias que salen, nuestras, están afuera. Y también analizamos las condiciones de los que ingresan. Ambas. Es un asunto que va más allá de fronteras, por eso tenemos que analizarlo de ida y de vuelta. Gracias, María Inés, y gracias por ser una luchadora social incansable. Don Andrés, realmente con un gran reconocimiento por toda su tarea y labor académica que tuvo durante mucho tiempo y sigue teniendo, y una gran saludo a usted y a la familia. Carlita, ay Carlita, tú eres una enamorada de estos temas, lo sé. Es un tema nuevo y que tú tienes en Tamaulipas, pues muchísimos asuntos, muchos de los desaparecidos migrantes pues han sido nada menos en tu estado. De ahí los escritos tan fuertes de lo que pasó con estos migrantes. Qué bueno, Carlita, que tú y en tu universidad sigan tomando en cuenta estos conocimientos para que podamos seguir trabajando juntos en el tema. Marta Garzón, pura gente valiosísima. Marta, que fue procuradora de Morelos. Tú, como servidora pública, tienes una convicción extraordinaria de las víctimas, así lo promoviste como servidora pública y sufriste en carne propia consecuencias por ser luchadora social. Te admiro y qué bueno que sigamos trabajando juntas en estos temas. Juventino Montiel, imagínense, pura gente de excelencia. Tantas cosas, Juventino, que yo tengo que aprenderles a ustedes, a gente como tú, peritos, con una trayectoria incomparable. Gracias por estar en esta exposición. María Inés, pues no hay tantas organizaciones que se dediquen a niños en México todavía no hay muchas. Yo creo que vale la pena trabajar con estas. Si tienes interés, yo buscaré algunas de las más fuertes que están trabajando. La Red Nacional de Niños y Niños está viendo, pero se dedica un poquito más a abuso sexual que a niños migrantes. ¡Ay, Hugo! Con un gran cariño, trabajando en nivel penitenciario de manera maravillosa. Ojalá que también, aparte de lo penitenciario, entres a las estancias migratorias de tu lugar de origen para saber qué pasa, porque también es un tema en el cual hay que trabajar mucho. Gracias, Hugo. Un abrazo por todo tu trabajo. Lourdes, muchas gracias. Pues ojalá que te motive a la lectura del libro y lo adquieras y podamos después conversarlo, porque hay mucha gente profesional como tú que me da mucho gusto que se interese por el tema. Don Juventino, criminalidad de migrantes. Claro, tenemos que hablar de esa criminalidad del migrante que está ubicada dentro de la línea del crimen organizado. El tráfico de migrantes es un tema del cual habla la Convención de Delincuencia Organizada Transnacional. Hemos trabajado en algunos módulos de enseñanza, porque precisamente esos delincuentes que hacen ese tráfico de migrantes tienen que acotarse y determinarse realmente bien en dónde están trabajando y cómo. El término es muy loable, es criminalidad migrante. Don Manuel, ¿qué puedo decir de gente tan valiosa? Acaba de ustedes recibir un honoris causa que se lo merece y gracias, porque este es un derecho hermoso, de verdad, el derecho migratorio y ese derecho a migrar que tenemos que seguirlo impulsando. Y las personas, si deciden y no tienen las condiciones de vida y van a ser muertas o heridas, no se les puede vulnerar ese derecho. Gracias por estar en esta charla.
Arellano Luz, gracias. Válgame desde Matamoros, gracias por estar desde allá en tu universidad. Y bueno, pues hay que trabajar mucho. Y gracias por tus felicitaciones y por supuesto hay que seguir trabajando en muchas de las casas de estudio que quieran sensibilizarse en este tema. Ciro, un gran amigo y trabajador incansable en Chihuahua. Desde que te conocí, Hugo, Ciro, perdón, has trabajado de manera increíble, conoces el tema de víctimas y bueno, pues te mando otro abrazo y ojalá que entremos a este tema de manera muy fuerte en los temas para los estados fronterizos. Rosa Isela, bueno, puro profesor de primera línea está este día conmigo. Gracias, que a pesar del encierro y de todas sus labores, Isela, gran trabajadora en tu universidad, pues tenemos mucho que hacer en este tema, y más en la frontera donde tú vives. Muy bien, pues estamos recibiendo algunas. Ay, Jimena, pues para mejorar la vida de los migrantes vamos a tener que hacer una revisión de las estancias migratorias, de ver cuántas personas caben ahí, en qué condiciones están, y hacer un gran proselitismo que desde el protocolo de delincuencia organizada transnacional se establece el apoyo de las organizaciones civiles para este tema. No vamos a poder trabajar si no está el apoyo de las organizaciones civiles, que en algunas tienen incluso la posibilidad de tener recursos de Naciones Unidas para poder trabajar en el tema. Y tenemos que ir viendo, yo creo que hacer un mapeo estratégico de desplazados, porque tenemos primero desplazados mexicanos y luego migrantes. Entonces, si se vamos a reintegrar en algunos espacios donde haya tierra, tenemos que empezar a ver en qué lugar, en cada estado, los gobernadores deberían de hacer su mapeo para saber qué van a hacer. No puede ser que haya un grupo de desplazados en la presidencia municipal, por ejemplo, de Oaxaca. Hay que reubicar esa etnia, a ese grupo, y luego ver esos migrantes que llegaron ahí, si se van a quedar y en dónde, porque si no van a seguirse trasladando en diferentes lugares y nunca vamos a acabar. Pero imagínense qué vamos a hacer con 6,000 africanos que llegaron y llegan hasta Tijuana. Pregúntenles en Tijuana qué tipo de trabajos van a tener y cómo van a hacer y dónde van a vivir. Es un trabajo de una estrategia nacional. No podemos hacer, claro, con el apoyo de los gobernadores de sus estados, pero se van a seguir moviendo indudablemente, pidiendo hasta que encuentren, y muchos de estos lo que quieren es llegar al norte. Entonces vamos a ver qué hacemos, no solo contención de que lleguen a Estados Unidos, sino cómo los vamos a ayudar y en qué condiciones. Si ya están aquí y son migrantes que tengan algunas visas transitorias, digo, tenemos que hacer una política pública muy rápida y muy buena para evitar que se mueran muchas de estas personas y atenderlos y ayudarlos. Es una cuestión humanitaria. Tenemos compromisos humanitarios con ellos. Josefina, qué bueno. Y tenemos que trabajar mucho, Josefina. Ojalá que tú y con tus compañeros y con la gente que esté como profesional tengan la oportunidad de trabajar en este tema, que es un tema muy bonito. Doña Gloria, un placer el verla.
el saludarla a usted, que desde San Luis ha trabajado tantos años con las víctimas. Yo creo que su tarea de Building Capacities, de formar a la gente, de hacer que hagan sus tesis en víctimas y avanzar, es uno de los caminos, porque si no tenemos personal capacitado, pues indudablemente no vamos a poder entender el tema victimológico. Y usted, ¿qué más como que profesional en víctimas puede hacerlo en San Luis? Don Andrés. Pues mire, en la edición que siga de mi libro, pues ya tengo que hablar de la migración y el COVID, porque de alguna medida ha impactado el COVID, el tema migratorio, y en la nueva edición que yo haga de este libro estará este tema. Si bien no he escrito ahorita de migración y COVID, acabo de terminar una obra que les voy a comentar que acaba de aceptarme Tirán Leblanc para su publicación, que saldrá en julio, que se llama Gestión de Crisis. Algunos de ustedes, mis compañeros, ya me han oído algunas conferencias y esto, pero lo he ido madurando y ahora con el COVID con mayor razón, y les encantó, y lo vamos a publicar, y en eso planteo el asunto desde la seguridad nacional, la seguridad pública, para tratar de hacer medidas de reacción de crisis, y la teoría de este libro de gestión de crisis va a servir para la atención de emergencias, y en especial se puede utilizar para la gestión de estrategias a propósito de situaciones emergentes como son en el tema del COVID. Andrés, pues mire, difícil la pregunta de qué país estamos hablando, porque en África, pues no se pueden mejorar las condiciones de un país en guerra hasta que acabe la guerra y el conflicto armado. En Honduras, miren, la verdad, yo he estado en Honduras. Soy maestra de la policía en Honduras y yo salgo a la calle, he ido a los pueblos, he ido a diferentes lugares y no veo que Honduras sea un lugar como para expulsar a 100,000 personas. Entonces, a veces las condiciones están dadas, pero la gente decide emigrar y cree que en Estados Unidos va a tener mejores condiciones que en Honduras. Y pues miren, atrás están las banderitas de cada una de las escuelas de policía en donde yo doy clase. Están haciendo un gran esfuerzo y pues sí, no son las condiciones ideales, pero a veces la gente, aún mexicanos que puedan tener condiciones y posibilidades de trabajo en México, deciden irse a Estados Unidos, y pues a veces no son tan precarias las condiciones en algunos lugares, salvo cuando hay conflictos armados o desastres naturales muy graves por los que sí las personas se van a ir, pero mejorar las circunstancias precarias del mundo para bajar la migración es una de las metas de Naciones Unidas y de las metas del milenio, que con el COVID van a tenerse que replantear porque se disminuyeron, y estas son variables que no es solamente mejorar algunas condiciones, sino todo. Los nodos que intervienen en el cambio para que un país mejore, usted más que nadie lo sabe, no es solamente una política pública, sino son condiciones. Por eso son tantas las variables que se trabajan en las metas del milenio.